¿Qué tal, chavos? Este video se va a tratar sobre la teoría de la ecuación de cantidad de movimiento. Quiero explicarla de manera sencilla. Básicamente la ecuación de cantidad de movimiento pues, es el tema de la unidad 4, el que continúa de la ecuación de energía. Bueno, la ecuación de cantidad de movimiento suele obtenerse mediante la segunda ecuación de Newton o la segunda ley de Newton. Todos sabemos que la segunda ley de Newton nos establece que para sacar o obtener la fuerza en un objeto es necesario multiplicar la masa por la aceleración. Esto aplica para sólidos, pero como estamos en hidrodinámica, pues hay que sacar fuerzas, pero en el flujo de fluidos. Esta ecuación pues va a surtir un cambio para poderla adaptar a un fluido. La segunda ley de Newton, que es masa por aceleración, es aplicable en sólidos. Entonces, en movimiento de fluidos se hace que un flujo continuo experimente esa aceleración. Pero como es un fluido, necesitamos adaptar esa ecuación a la siguiente. Sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración y sabemos que la aceleración es igual a la relación de la velocidad entre el tiempo. Aquí entra un término que les he mencionado en clase, flujo másico. El término masa entre tiempo se interpreta como el flujo másico. ¿Qué es el flujo másico? La cantidad de masa que fluye en una cantidad de tiempo dada. En casi la mayoría de los libros, el flujo másico lo suelen denotar con el símbolo M mayúscula y este valor es igual a la multiplicación de la densidad por el caudal del fluido. Es decir, M mayúscula igual a densidad por caudal. Si nos regresamos a la segunda ley de Newton, sabemos que m entre t es flujo másico y nos queda la velocidad. Por tanto, la fuerza que se puede expresar mediante este producto es la fuerza dinámica de un fluido. ¿Cómo resulta? Fuerza es igual a densidad, caudal y velocidad. La multiplicación de los tres parámetros. Esta es la forma más general de ecuación de la fuerza que se emplea en problemas de flujo. Involucra densidad, involucra caudal e involucra velocidad. El detalle con los problemas que involucran fuerzas en un flujo entra en que se deben obtener las fuerzas en cada uno de los ejes, tanto en X, Y y Z. El detalle aquí es de que como siempre se obtienen fuerzas en un volumen de control, más comúnmente en un sistema de tubería, en donde nos dan dos puntos, donde entra el flujo y donde sale el flujo. Por lo tanto, hay que tener un cambio de velocidades, la que entra y la que sale. Entonces, cada una de las fuerzas en cada eje va a ser la multiplicación de su densidad, su caudal y una diferencia de velocidades o un incremento de velocidades que nosotros sabemos que es la velocidad 2 en X menos la velocidad 1 en X. En cada uno de los ejes va a pasar lo mismo. Si se fijan en Y, densidad caudal, B2Y menos B1Y. En Z, B2Z menos B1Z. Es más común ver esta ecuación en términos de peso específico. Nosotros sabemos que peso específico es igual a ¿qué? A densidad por gravedad. Si nosotros queremos sacar densidad, ¿qué nos va a quedar? Peso específico entre gravedad. Esto de peso específico entre gravedad sabemos que es lo mismo que densidad. Lo demás queda igual. Las fuerzas que están hacia un lado, es decir, el lado izquierdo, más comúnmente son las fuerzas cortantes de presión o las fuerzas normales. ¿Cuáles son las que vamos a considerar nosotros? Las fuerzas de presión y la fuerza que andamos buscando. Con los problemas se va a entender un poco más esto, pero para que vean un ejemplo de lo que les menciono, es este problema. En este problema nos piden obtener las fuerzas en el codo. Siempre que hay un cambio de dirección en una tubería, se producen fuerzas dinámicas. ¿Por qué? Porque el agua va a chocar en ese cambio de dirección, tanto en X como en Y, en este sistema de tubería. ¿Qué es un codo? Bueno, un codo es un accesorio
que se utiliza para poder cambiar de dirección en una tubería. Si yo tengo una tubería horizontal, introduzco un codo y si quiero que la siguiente tubería vaya ya sea 90 o 45 grados, pongo un codo y luego la tubería. Estos codos sirven para cambios de dirección y existen muchos tipos de codos. Los más comunes, 45, un codo de 45 grados como este de aquí, o un codo de 90 grados, que es decir, para que haya un cambio de dirección en esos grados. ¿Qué pasa aquí? Si nosotros tomamos este volumen de control, va a haber dos fuerzas. ¿Dónde? En el codo. ¿Cómo la suponemos? Una es que observen el problema u otra es que la supongan como quieran. El detalle de los problemas de ecuación de cantidad de movimiento es de que siempre se recomienda que para donde ustedes vayan a suponer esas fuerzas que les piden, tomen como positivo ese sentido. Es decir, si yo digo aquí que la fuerza que no conozco, que va a haber una fuerza aquí, fuerza en X, la considero hacia la izquierda, mi positivo va a ser hacia la izquierda. Si yo digo que aquí va a haber una fuerza en Y hacia arriba, producida en ese codo por el fluido, voy a considerar mi positivo hacia arriba. Es decir, donde tengo incógnitas, que son las fuerzas dinámicas, donde la suponga, hacia donde la suponga va a ser mi positivo. ¿Sí? ¿Qué otras fuerzas, como las que les mencionaba aquí? Una fuerza de presión, vamos a considerar fuerzas de presión y las fuerzas dinámicas que no conocemos. ¿A qué me refiero con eso? Como tomamos un flujo en esta tubería y consideramos un volumen de control, va a haber una entrada, que en este caso es aquí, y una salida, que es aquí. El detalle aquí es de que si partimos esa tubería y seleccionamos esto como un volumen de control, va a haber una presión del exterior hacia la entrada y del exterior hacia la salida. ¿A qué me refiero con esto? Siempre va a haber una presión del exterior a la entrada y del exterior a la salida. ¿A qué me refiero con eso? Quiere decir que aquí, chavos, siempre va a haber presión en la entrada. ¿Hacia dónde? Siempre de afuera hacia adentro. Aquí va a haber una presión hacia la derecha y aquí una presión hacia abajo. Es decir, estas presiones van a chocar tanto en la entrada como en la salida. Y si tenemos una presión aplicada en un área, recuerden la ecuación de presión. Presión es igual a fuerza entre área. Si presión es igual a fuerza entre área, podemos obtener una fuerza. En estos problemas es muy común que nos den una presión. Si nos dan una presión, ¿cómo obtenemos la fuerza? Pues bueno, despejamos. ¿Qué va a ser? Presión igual a fuerza entre área. Si despejamos fuerza, nos va a quedar presión por área. Entonces, para poder yo sacar una fuerza y poderla considerar en el lado izquierdo de la ecuación de cantidad de movimiento, hay que multiplicar la presión por el área. El área la vamos a conocer. La presión, muy comúnmente nos dan una. Aquí se fijan, nos la da ya la de entrada, que es la de 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El detalle es de que lo más común es que en el punto 2 o salida no nos la den. Si no nos la dan, hay que aplicar ecuación de la energía o Bernoulli para poder obtener esta presión. Como ya vimos, ecuación de la energía es simplemente aplicar en el punto 1 y en el punto 2 ecuación de energía y despejar la presión en el punto 2. Así de sencillo. Y con esa presión 2, sacar la fuerza 2. ¿Por qué no meter directamente la presión? Recuerden que en la ecuación de cantidad de movimiento manejamos fuerzas, no presiones. Entonces, ¿qué pasará aquí? Tendríamos una fuerza aquí de entrada que va hacia la derecha, una fuerza aquí de salida, pero como les dije, la presión siempre es del exterior a los orificios. Aquí vamos a tener una fuerza que está inclinada, pero hacia abajo. Básicamente esas son las fuerzas que intervienen. Va a ser la fuerza de presión y la incógnita que es la fuerza dinámica. ¿Qué va a pasar con las velocidades? El caudal muy seguramente lo vamos a conocer. La densidad también del del fluido. Las velocidades. Lo más seguro es de que las conozcamos. ¿Por qué? Porque si tenemos caudal, podemos sacar velocidades. Y si tenemos velocidades, podemos sacar caudal. ¿Qué pasa en este análisis? Como les mencioné, primero se debe elegir un volumen de control, después considerar las fuerzas.
Elegimos volumen de control, las fuerzas ya dijimos, presión y las que no conocemos, que son las fuerzas dinámicas. Y hay que suponer del lado derecho de la ecuación, este lado, los signos. Siempre que tengamos una entrada y una salida como está aquí, se van a aplicar estas ecuaciones. Por eso la velocidad 2 y la velocidad 1 en cada uno de los ejes. Siempre, si tenemos dos orificios. Cuando hay tres orificios, que más adelante veremos un problema así, les explico cómo cambia esta ecuación. Pero para cuando son dos orificios, ¿qué va a pasar? Hay que considerar unos signos más. Primero, les dije que si ustedes consideran positivo a la izquierda y positivo hacia arriba, su sistema de referencia siempre va a ser ese. Si ustedes dicen que su fuerza desconocida dinámica en X es a la izquierda, positivo a la izquierda. Si piensan que la fuerza dinámica en Y es hacia arriba, positivo hacia arriba. ¿Por qué? Porque se debe considerar todavía un signo más. Además de este signo que les menciono, si sus fuerzas las supusieron para arriba en Y, su positivo siempre va a ser para arriba. Si supusieron la fuerza en X hacia la izquierda, su positivo va a ser hacia la izquierda, siempre. Y hay que considerar un signo más que va relacionado con la velocidad. Esto es, siempre es así. Van a ponerle positivo a esa velocidad si el gasto sale del volumen de control y negativo si entra. Entonces, si se fijan, eso que les digo, positivo si sale la velocidad, negativo si entra la velocidad. ¿A qué me refiero con esto? Aquí está la entrada, el flujo va entrando. Aquí esta velocidad de 15 metros sobre segundo sería negativa. ¿Por qué? Porque entra. Y aquí la velocidad va saliendo porque va a salir, el flujo va así. Si sale aquí la velocidad sería positiva. Entra negativa, sale positiva. Eso es siempre aplicado en la ecuación de cantidad de movimiento, siempre y cuando haya dos orificios. Ojo, estas fuerzas, cuando son dos orificios, el único signo que tienen que alterar son los de velocidad. Es decir, si la velocidad en el punto 2 sale, ¿qué vamos a poner aquí? Un positivo. Este menos es de ecuación. Si la velocidad 1 entra, aquí tendremos que poner un negativo. Ojo, pero si ponemos un negativo aquí, menos por menos se nos va a hacer un más. Hay que tener cuidado con eso. Este menos es de ecuación. Si la velocidad 1 entra, tendremos que poner negativo y sería un positivo. Tengan cuidado con eso, este negativo es de la ecuación. Con un problema, pues se va a entender un poco más y más adelante hacemos un problema con tres orificios, que es una bifurcación, en donde ahí vamos a ver los sentidos, cómo varían y cómo cambian esos signos. Pero de entrada, para un sistema en donde haya una entrada y una salida, es decir, dos orificios, se aplican estas ecuaciones. Y en los problemas que vamos a estar resolviendo van a ser nada más en X y en Y. Y considerando los signos que les menciono para los dos. Tanto para las fuerzas, que es dependiendo de las fuerzas dinámicas para dónde las supongamos nuestro positivo, como para estas velocidades. Sí, esto es todo y si tienen algunas dudas me las hacen saber.